¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva clase de herramientas computacionales. Vamos a continuar con la unidad de Visual Basic. En particular, hoy vamos a hablar un poquito más acerca de las funciones en Visual Basic y vamos a comentar sobre un comando muy importante que es el comando range. El comando objeto range, como tenemos aquí en pantalla, representa un rango de celdas. Ya lo habíamos mencionado anteriormente y nos va a servir justamente para referirnos tanto a una única celda como a varias celdas, de la manera en la que ya hemos visto anteriormente y de la manera en la que ya lo hemos usado previamente en Excel. Si yo me quiero referir a una celda única, pues en este caso lo puedo hacer de la manera, por ejemplo, la celda A2, que ya la conocemos. Y si yo por el contrario quiero referirme a más celdas, pues mi rango tendría que partir escribiendo primero la celda superior izquierda y después la celda inferior derecha. Esto como ya lo manejamos, esto nos va a servir para referirnos justamente al rango de una hoja de cálculo y dejamos en claro que range es un objeto. Ya mencionamos en las clases pasadas esta categorización de los diferentes objetos que existen en Visual Basic y range es justamente un objeto. Entonces esta es la notación que utilizamos, ya lo vimos también, por ejemplo aquí si yo utilizo el comando range A1C5, pues yo estaría refiriéndome a todas estas celdas, desde la celda A1 hasta la celda C5. Entonces todo eso estaría refiriendo acá. Si yo por el contrario utilizara range K9, estaría refiriéndome únicamente a la celda K9, a diferencia de aquí que pues son varias celdas. Esto igual ya lo hemos mencionado. Si yo quiero ser más específico con respecto a la hoja de cálculo en la cual se va a aplicar esta referencia, pues puedo, antes de utilizar range, yo ya sé que range es un subobjeto del objeto hoja de cálculo que se escribe worksheets. Si yo quiero ser muy específico, puedo poner el nombre, pero pues si estoy utilizando una sola hoja de cálculo o es la misma que está activa, pues esto de aquí es innecesario, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si yo tengo que especificar además el nombre de la hoja de Excel, ya no solo la hoja de cálculo, pues también lo puedo realizar. Pero normalmente eso no es necesario, nada más es pues, para tener en cuenta que, como vimos en clase, ¿no? Si no especificamos y de pura casualidad estamos en otra hoja de cálculo, puede ser que no haga lo que estamos esperando que haga, ¿no? Otra cosa importante, y de hecho también son cosas que se heredan del mismo Excel, es que si nosotros queremos seleccionar toda una fila, pues lo haremos de la siguiente manera. El comando 33 lo que está haciendo es seleccionar la fila 3 por completo. Y de igual manera, si yo quiero seleccionar una columna completa, pues hago exactamente lo mismo, pero pues en este caso con la letra correspondiente, ¿no? El range DD lo que hace es seleccionar la columna D por completo. Entonces, estas son cosas que las sabemos si hemos estado utilizando Excel, entonces no hay mucho que comentar al respecto. Aquí entra algo nuevo, estamos comentando del objeto range, que es un objeto dentro de la categoría que vimos. Sin embargo, hay otra manera que tal vez sea más útil a la hora de programar, que es la propiedad cells. Cells es una propiedad de un objeto. ¿De qué objeto? Del objeto hoja de cálculo, o sea, de worksheets. Y nos va a servir justamente para referirnos a celdas en particular. Por ejemplo, si yo utilizo este comando que estamos viendo en pantalla, lo que nos está diciendo es de la hoja número 2, o bueno, de la hoja de nombre Sheet 2, selecciona la celda que está en la segunda fila y en la tercera columna. O sea, eso es lo que está significando. Nótese que esto lo podríamos haber hecho también con la función range, pero aquí lo estamos haciendo con puro índice. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Notar que cells no es un objeto, a diferencia de range. Cells no es un objeto, es una propiedad de la hoja de cálculo y range sí es un objeto. Nada más son cuestiones ahí de programación. ¿Cómo funciona? Pues como ya les acabo de mencionar, el primer numerito va a significar la fila y el segundo va a significar la columna.
la misma notación que utilizamos a nivel matricial. Cuando hablamos del elemento IJ, sabemos que el elemento I es la fila y sabemos que el elemento J es la columna, ¿no? Entonces, lo mismo que aplica acá. Estos comandos, si están de acuerdo conmigo, son equivalentes porque aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Range está yendo del rango A1 a J10 y está agarrando los valores y a todos los valores de este rango les está asignando el valor de 99. O sea, si yo tengo la celda, eso está haciendo, ¿no? De la celda A1 hasta la J10, que es este rango, lo que está haciendo es que a todas estas celdas les está asignando el valor de 99. Eso es lo que hace este primer comando. Este comando de aquí hace exactamente lo mismo, nada más que en vez de indicar A1 y J10 de esta manera, lo hace de diferente forma. Por ejemplo, este cells 11 significa la celda que está en la fila 1 y en la columna 1, que si están de acuerdo conmigo es la celda A1. Y luego, este cells 1010 significa la celda que está en la fila 10 y en la columna número 10. Entonces, si nosotros nos vamos acá, contamos la fila número 10, y si nosotros contamos las letras, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caemos en la celda J10. Entonces notamos que estos dos comandos son equivalentes. Nótense que aquí, pues cuando estamos usando cells, tenemos que poner una coma para indicar desde esta celda hasta esta celda, a diferencia de que cuando usamos esta notación, se pone dentro de doble comilla. Y pues es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que son maneras diferentes de utilizarlo. Aquí es donde viene lo importante. ¿Por qué yo usaría cells o range, no? ¿Por qué hay una preferencia del uno hacia el otro? Si ya han programado, de hecho en Python existe una función que se llama range, que justamente nos permite iterar sobre un objeto, hacer alguna operación varias veces, un número determinado de veces sobre una fila, una celda, una lista. Si nosotros manejamos la iteración sobre objetos de la forma como está de manera predeterminada en Excel, con letras, no es como que no se pueda, porque sí podemos buscar maneras, pero es un poquito menos intuitivo que si simplemente asignamos comandos de índice, tanto fila a columna, a cada una de las celdas. Va a ser más fácil iterar sobre las filas y sobre las columnas si para ambas hay números que los estén especificando, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual cells puede ser un poquito más útil para que podamos hacer una iteración un poquito más sencilla, ¿no? Porque si yo quiero pivotar columna a columna, pues, ¿cómo yo le indicaría a un lenguaje que vaya primero de la A y luego a la B y luego a la C y luego a la D y así sucesivamente? Es más fácil decirle que vaya aumentando el índice de las columnas de uno en uno para ir pasando sobre todo esto a buscar una manera de tratar letras. Entonces, esa es la razón número uno por la cual la propiedad cells puede ser más útil. Entonces, aquí está justamente eso, ¿no? Cuando vamos con variables es más fácil manejar cells porque nos permitirá referirnos a diferentes celdas con notación numérica, a diferencia de un objeto rango que maneja una notación diferente. Entonces, aquí tenemos otras maneras de manejarlo, es exactamente lo mismo, nada más que aquí es similar, pero si yo quiero referirme a varias columnas, a un rango que tenga más de una fila o más de una columna, en vez de utilizar estos que habíamos mencionado, esto es una fila y esto es una columna. Si yo quiero más de una columna o más de una fila, hay una función específica para cada uno, que es columns, si yo quiero muchas columnas, y rows, si yo quiero muchas filas. Entonces nada más, esto aplica cuando yo quiera más de una. Ya dijimos que range es un objeto y tiene diferentes propiedades. La propiedad que ya hemos estado mencionando y ya la utilizamos en las clases anteriores es la propiedad value, que básicamente es el valor que tiene la celda, ¿no? O sea, si yo vengo acá y aquí escribo 5, cuando yo escriba el comando range
en este caso A1, y escriba value, me debe de arrojar 5, ¿no? Y si por el contrario cambio a hola, me debe de arrojar hola. Entonces esa es su propiedad del objeto range, pero tiene otras propiedades también. Entonces vamos a ver algunas de ellas. Bueno, aquí nada más es reiterar lo anterior. Este comando lo que hace es que asigna el 123 a todas estas celdas de acá, ¿no? Y este de acá es exactamente lo mismo porque dice que si yo no especifico la palabra value, el Visual Basic sobreentiende que me estoy refiriendo al valor. Entonces, esta palabra value no tiene que ser especificada si eso es lo que voy a utilizar, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor tratar de ser un poquito más específicos. Entonces, otra propiedad que tenemos es la propiedad text. La propiedad text nos devuelve exactamente el contenido de la celda con todo y su formato. Entonces, esto es importante y lo mencionamos al principio cuando hablamos en Excel de qué es un CSV y qué es un archivo de Excel. O sea, yo acabo de decirles que si yo escribo aquí un valor de 5 y yo escribo la función range A1 y escribo value, esto debe de devolverme 5, porque ese es el valor que está escrito acá. Pero nosotros ya sabemos que esto puede cambiar. Nosotros ya sabemos que yo esto lo puedo editar. Por ejemplo, le puedo poner más ceros, le puedo poner un símbolo de pesos o le puedo poner como porcentaje, ¿no? Entonces esto puede ir cambiando. Si suponemos que esto es lo que está escrito en la celda 1, cuando yo aplique value, lo que me va a arrojar es el valor que está realmente. O sea, es lo que está aquí, lo que realmente se está leyendo. Si por el contrario escribo range A1, no escribo bien esto, ¿no? Y en vez de escribir value, escribo text, ahora sí no va a ver el contenido de la celda, sino va a ver lo que se está visualizando en la celda. Y en este caso, lo que se está visualizando en la celda ya no es solamente el 5, sino es signo de pesos, el 5 y 0, 0. Entonces, agarra todo con todo y formato, ¿no? Entonces, de nuevo, value y text, estos son propiedades, pero pues nos arrojan cosas diferentes, ¿no? Obviamente si yo pongo 5, pues aquí, o sea, si yo le quito el formato a esto, nomás déjenme ver dónde estaba. Bueno, ya no puedo quitárselo, creo que está aquí, sin formato. Pues estos dos van a coincidir si yo le quito el formato. Pero pues si tiene formato, estas dos propiedades nos van a dar cosas diferentes. Eso puede servir para algunas cosas. Normalmente nosotros no estamos interesados en lo que dice, sino estamos interesados en el contenido de la celda. Pero pues es importante saber que se puede manejar de manera diferente, ¿no? Entonces aquí también tenemos esto, ¿no? Es lo que les acabo de explicar, que si tengo que la celda 1 de esta forma, cuando yo utilice text me va a devolver esto, y cuando yo utilice value me va a devolver esto de acá. Literalmente lo que les acabo de explicar. También tenemos otra propiedad, count, que esta aplica más bien, tiene más sentido cuando hablamos de un rango, que nos dice el número de celdas que hay en un rango. O sea, si yo agarro A1 a C3, yo ya sé que en Excel A1 a C3, que es A1, C3 es este rango de acá. Si la función count es lo que nos devuelve es el número de celdas en dicho rango, pues esto nos va a devolver 9 celdas, ¿no? Valor de 9, esto nos da 9. Entonces eso puede servir cuando quiero calcular, no sé, tal vez algún promedio de alguna matriz de valores, o justamente cuando vaya a iterar, puede ser que yo voy a iterar sobre filas y columnas, entonces puedo ver cuántos elementos hay en ese rango para saber cuántas veces voy a iterar sobre el mismo, ¿no? Pues eso ahí ya dependerá de su manera de programar. Así como existen propiedades, sabemos que los objetos también tienen métodos. Algunos métodos del objeto range son los siguientes. Tenemos el método select, copy, paste, clear y delete. ¿Qué es lo que hace cada uno? Bueno, en este caso, nada más la diferencia. Una propiedad es algo que
es algo que tiene el objeto. O sea, el valor y el texto son cosas que ya tiene el objeto. Los métodos, por el contrario, son cosas que se le hacen al objeto. O sea, normalmente lo modifican. Entonces, habría que checar, y de hecho se deja sobre tarea qué hace cada uno de ellos, pero les adelanto que estas cosas de acá lo que van a hacer, a diferencia de las propiedades, son modificar el objeto como tal. Entonces a un objeto puedo hacerle dos cosas. Le puedo preguntar por una propiedad, o sea, una propiedad es una pregunta de que cuál es tu valor, cuál es el texto, o puedo aplicarle un método, que un método le va a hacer algo, va a hacer una modificación a sus propiedades justamente, ¿no? Entonces, nada más para que tengan ahí la diferencia entre métodos y propiedades. Ese es un concepto que también sucede mucho en programación. Cuando ven en Python, hay las clases en Python tienen sus atributos y tienen sus métodos. Entonces, es la misma idea. Ahorita vamos a hablar un poquito más de funciones, que eso también está muy interesante. Ya les había mencionado un poco. ¿Qué es una función? Una función es un procedimiento que realiza cálculos y devuelve un valor. Es el concepto que ya conocemos de matemáticas, pero pues aplicado aquí a la parte de Visual Basic. Ya hemos utilizado varias de ellas. Por ejemplo, hemos utilizado la función suma, la función promedio, todas las demás de promedio sí, contar y demás. Todas son funciones que hemos estado utilizando en, en Excel, ¿no? Y de hecho, pues sabemos que tiene un montón de funciones el Excel. Si nosotros nos vamos aquí a la parte de fórmulas, todas estas son funciones que podemos utilizar en Excel y hemos estado manejando anteriormente, ¿no? Entonces eso pues ya lo conocíamos. En Visual Basic vamos a poder utilizar muchas funciones. Primero, aquí, bueno, está al revés, pero primero las que estaban en Excel, que son las que ya hemos estado utilizando, las vamos a poder utilizar. O sea, Visual Basic hereda las funciones que ya estaban en Excel. Podría parecer obvio, pero pues recuerden que Visual Basic es algo aparte de Excel, no es lo mismo. Es un programa que se utiliza en Excel. Entonces no son la misma cosa, entonces no tendrían por qué compartir funciones. Entonces las funciones que yo tenga en Excel las voy a poder utilizar en Visual Basic. O sea, si hay algo que conozco de Excel, puedo usarlo en Visual Basic. Pero, como cualquier lenguaje, Visual Basic va a tener sus propias funciones también, que son los del punto 1. Y las que vimos el otro día, que fue lo que estuvimos haciendo, es la parte muy interesante, que nosotros vamos a poder crear nuestras propias funciones en Visual Basic. Eso es lo que lo hace muy poderoso. Y esa es la razón por la cual uno aprende pues aquí a programar para poder crear sus propias funciones. Entonces, funciones propias del lenguaje de Visual Basic, es así como en Excel tenemos esas listas que les acabo de mostrar. Visual Basic tiene sus propias funciones. Aquí sí habría que checarlo. No hay un directorio tan sencillo como está en el Excel, pero podemos literalmente irnos a la documentación de Visual Basic y ahí analizar qué funciones hay, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos y bueno, de hecho creo que por aquí les pongo otros más, ¿no? Esto ya los utilizamos y nos van a servir. Por ejemplo, este lo utilizamos el otro día. MessageBox lo que hace es mostrar un valor. O sea, cuando yo quiero mostrar algo, nos arroja un cuadro de diálogo así en la computadora del valor que estamos mostrando, ¿no? Y está interesante porque este nos puede servir para preguntarle cosas al usuario, que es un input box. Este, en vez de mostrar, va a mostrar un cuadro de diálogo donde va a estar esperando que el usuario escriba algo. Entonces está muy interesante también. Eso ya lo iremos viendo. Y bueno, aquí les dejo una lista de un montón de funciones de Visual Basic. No lo vean de manera exhaustiva, que sean todas, simplemente para que vean que hay un montón. Aquí hay funciones que tienen que ver, por ejemplo, de calcular el valor absoluto, aquí de manejar un arreglo, aquí cosas que tienen que ver con arctangente. O sea, realmente hay una gran variedad de funciones. Aquí nos dice que la manera más fácil es en el apartado ayuda del sistema, pero pues sabemos que igual podemos ayudarnos ahí de Google, de diferentes documentaciones, o incluso pues hoy en día pues existe ahí ChatGPT, entonces le puedo preguntar por alguna función que esté en Visual Basic para utilizarla, ¿no? Nada más importante pues saber cómo usarla. La misma lógica que hemos estado utilizando en Excel, que cuando yo utilizo una función, tengo que saber cuáles son los parámetros para saber qué es lo que le tengo que dar, ¿no? Y qué es lo que voy a esperar recibir de ella. Entonces eso es muy importante. O sea, aquí les dejo más imágenes de eso, nada más por si quieren detenerse a ver
qué tanto se puede hacer con funciones, vean que son bastantes. Funciones de Excel en Visual Basic. Como les acabo de comentar, las funciones que nosotros ya conocemos de de Excel, las podemos utilizar en Visual Basic. Nada más que para que yo las pueda utilizar, aquí sí tengo que chutarme todo este comando de acá. O sea, el comando application worksheet.function. Aquí sí va a ser necesario para hacerle saber a Visual Basic que la función que voy a utilizar no es de Visual Basic, sino de Excel. Entonces, esto es muy importante. Si yo quiero usar algo de Excel, tengo que utilizar todo este comando para indicarle a VBA que esa función que voy a utilizar va a ser de Excel. Y más importante, después del comando function, viene ahora sí el nombre de la función, que ya se utilizaría tal cual como se usa en Excel, pero tiene que ser en inglés. Nótese que aquí todo esto es lo que tenemos que hacer para usar la función suma. O sea, toda esta instrucción de application, worksheet function, lo que hace es avisarle a Visual Basic que vamos a utilizar una función de Excel, pongo un punto y seguido de ello utilizo la función de Excel correspondiente. En este caso la función suma. Aquí es muy importante que la función tiene que estar en notación de inglés. O sea, nosotros en Excel a veces tenemos suma si está en español. Para que lo usemos en Visual Basic tiene que ser el nombre que tiene dicha función en inglés. Y ya a partir de ahí lo que sigue pues es seguir lo mismo que ya tenemos, ¿no? O sea, en este caso pues manejar el rango que sería la suma de todo este rango. Entonces nada más eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de usar Excel, una función de Excel para Visual Basic. También nos menciona que se puede omitir el application o el worksheet function y por lo tanto estas funciones de acá son equivalentes. Lo que se recomienda es utilizar la número 2, que es para especificar únicamente que es una función de Excel. Entonces, bueno, eso también puede ser un tip. Nota importante, lo que les acabo de explicar, ¿no? Sin importar el idioma que estés utilizando, Visual Basic siempre va a pedírtelo en inglés. Entonces da igual si está en español tu Excel, en Visual Basic tienes que usar el nombre que está en inglés para lo de Excel. Y bueno, lo de las funciones personalizadas era algo que ya habíamos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos un comando tenemos dos cosas. Tenemos la función. Aquí estamos definiendo una función que se llama multiply to, que ¿qué es lo que recibe? Recibe dos argumentos, un número 1 y un número 2. Y aquí se indica que esos argumentos van a ser del tipo de dato double. Esto, acuérdense que lo vimos en la clase pasada. Vayan a ver los tipos de dato. Esto es una manera de especificarle qué tipo de dato va a ser el que va a estar esperando. No es obligatorio usar esto, pero pues normalmente es una buena práctica que cuando yo creo una función, yo limite el tipo de dato que pueda recibir, ¿no? Porque si esta función lo que hace es multiplicar números y alguien me llega a poner texto, pues obviamente pues no van a tener sentido. Claro que solamente me va a marcar error y no es como que va a haber un gran problema, pero pues es mejor restringirlo, ¿no? Entonces aquí esto es una función que se define y lo interesante es que esta parte es una función y esto es una subrutina. Y lo interesante es que en la subrutina del mismo Visual Basic puedo utilizar la función que acabo de crear. Entonces las funciones que yo cree las puedo utilizar no solamente en el Excel mismo, que ya de ahí es bastante poderoso, sino que las puedo utilizar incluso en las mismas subrutinas de Visual Basic. Entonces eso me da bastante versatilidad, ¿no? Y bueno, esto también ya lo habíamos mencionado, que podemos utilizar esta misma función, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? En las hojas de cálculo de Excel. Y bueno, aquí hay algunas ideas que les doy para que practiquen, algunos ejercicios que estaría bien que ustedes utilicen para practicar todo lo anterior. Son ejercicios muy sencillos, entonces deberían de poder. Les recomiendo